Pues bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Seguimos estudiando la carta a los Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. El tema de esta semana es la cruz y la iglesia. Y tengo el placer de saludar a mis dos compañeros, mis dos grandes amigos, Andrés y Tirsa. ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien, muy bien. Otra semanita más. ¿Una semana más? Sí. Otra más. Se nos está pasando rápido, ¿eh? Pasa el tiempo volando, cuando uno hace lo que le gusta. Es verdad. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad y el privilegio, ¿verdad, compañeros, de centrarnos en el pensamiento paulino y quizás empezar a tocar el corazón de la carta, ¿no? Los versículos que vamos a leer hoy son del capítulo 2, versículos del 11 hasta el 22. Y si os parece, Tirsa, te voy a pedir que seas tú la que ores. Con gusto. Señor y Padre que estás en los cielos, una semana más estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra. Ayúdanos a que nuestro corazón esté receptivo a tu sabiduría, Señor, a tener entendimiento en la palabra que tenemos delante y a ser siempre útiles para todos los demás. Bendícenos en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues entramos en la lección número 5, la expiación horizontal, el efecto que la cruz tiene en las relaciones humanas. Y esto es algo maravilloso. Y Andrés, estamos con este compromiso autoimpuesto, por mucho que tú digas que yo os lo impuesto, fue algo pactado. Sí, sí, claro. Y te toca, y eso me da mucho alivio que te toque a ti. Sí, Me relaja muchísimo el que no me toque a mí el dar el versículo de memoria. También me da mucho alivio. Aunque el versículo es el versículo 13 del capítulo 2 y es maravilloso, así que pues vamos allá. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, no te rías, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué bonito texto. Se me van los ojos. Está bien, lo tenemos ahí como base, como apoyo, porque lo que queremos es desafiar a nuestros oyentes a que también lo hagan. Es una costumbre que vamos perdiendo. Eso es. Le hacemos que los niños lo aprendan y parece que cuando somos mayores nos relajamos. Sí, esto va a tener un resultado muy positivo en nosotros porque estamos disfrutando del texto bíblico. Nos adentramos en el pensamiento paulino. Pablo sigue razonando acerca del antes y el después. Y si la semana pasada veíamos un texto maravilloso, que es el capítulo 2, del versículo de 1 al 10, y hablábamos del antes, una vida sin Cristo, ahora vamos a hablar de una vida en Cristo. Y fijaos, solamente como detalle, yo lo tengo subrayado así en mi Biblia, mirad el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, versículo 13, pero ahora en Cristo. Y esta es la diferencia que de alguna forma va a enfatizar Pablo. Hemos ya citado el versículo 13, pero Andrés, me gustaría que pudieras explicar de qué está hablando, cuál es el contexto de esta segunda parte del capítulo 2. Bueno, el problema en ese momento entre gentiles y judíos era que se entendía que Dios era solo el Dios de los judíos. Entonces los gentiles estaban alejados, estaban muy distanciados de los judíos y Pablo es llamado a ser el apóstol de los gentiles. Entonces casi por primera vez les ofrece como una vista, un cuadro de lo que era la salvación, que está compuesto por varias cosas. En primer lugar, pues ser llamado por el Mesías, resucitar con el Mesías, ascender con el Mesías y ser exaltado con el Mesías. Entonces vemos que aquí Pablo no está haciendo distinción, sino que está uniendo a estos dos grupos. Ahora profundizaremos más. Estos dos grupos que estaban completamente alejados el uno del otro. Muy bien, muchas gracias. Y el concepto de salvación universal, ¿verdad? Si volvemos al versículo 12, es que es tan bonito que merece la pena leerlo otra vez. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Les hace ver la gran diferencia entre el haber aceptado a Cristo. Antes, ¿qué teníais? Estabais sin Cristo, estabais excluidos, estabais sin esperanza, estabais sin Dios en el mundo, ¿no? Es terrible, sí. ¿Por qué? Porque era algo, como tú bien decías, algo solo judío. Sí, sí. ¿De acuerdo? Además es que cuando llegaban al templo, literalmente había un muro que les separaba. Por una parte estaban los judíos y por otra parte estaban los gentiles. Es más, en el muro se leía lo siguiente: ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. Es decir, que los gentiles se criaron con esta separación que les hacía sentir siempre excluidos, siempre menos, siempre separados y rechazados de los judíos. Lejos de la presencia de Dios. Sí, sí, porque totalmente. si el templo era donde estaba la presencia de Dios, claro. o sea, al ver un muro te dice, no, si te acercas a Dios,
está muerto. Sí, ¿Qué es que concepto es tan- interesante lo que estás comentando y lo que estáis hablando, porque el hecho es que si el capítulo 2 empieza diciendo esto erais vosotros antes de conocer a Jesús, y está hablando a los gentiles, ahora está diciendo es que antes erais por obligación, estabais lejos, y de hecho el lenguaje que ha mencionado Tirsa en el versículo 12 es muy elocuente, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, y ahora viene un poquito la idea del versículo 13 que tú has mencionado de memoria muy bien, Andrés, te felicitamos, pero que es ahora cuando le encontramos más sentido, y el versículo, lo volvemos a decir, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora entendemos bien un poquito el hecho de que Cristo ha derribado, como decías tú, ese muro de separación, ese muro en el que había este cartel tremendo, en el que decías, cualquiera que traspase esta línea será culpable de muerte, ¿no? Pablo lo que está diciendo es que la cruz de Cristo ha unido a dos pueblos, ha reconciliado a los que antes estaban separados. Y la pregunta es, más allá de gentiles y judíos, Andrés, que es un lenguaje con el que quizás muchos jóvenes no están familiarizados, pero tú que eres pastor de jóvenes, sí. ¿Qué significa este mensaje para nosotros hoy? Hoy en día, pues que es triste a veces ver que en las iglesias nos pasa lo mismo, que hay separaciones, que a lo mejor no hay un muro físico, pero hay personas de la iglesia que no se hablan, no se dirigen la palabra. Y aquí vemos una vez más que Pablo nos está enseñando que si miramos a Dios primero, ese muro invisible que nosotros nos ponemos se puede romper. Y aquí Pablo está haciendo una mención a Isaías 57, 19, ¿no? Que dice, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y es que no solamente se rompe el muro literal que había en el templo, sino que los gentiles y los judíos se unen en Dios, se unen como hermanos y se unen en la esperanza. Y qué bonito sería que en nuestras iglesias nosotros pudiésemos tener esto siempre. Al oírte me surgen muchas preguntas, ¿no? Y antes de analizar las preguntas me gusta el hecho de que podamos enfatizar el hecho de que, mira, en Cristo los que antes estabais lejos, ya no hablamos de gentiles y judíos, ¿no? En nuestro contexto, cualquiera que se haya enemistado, cualquiera que por lo que sea se haya dejado de hablar, cualquiera que hace que su cultura sea más importante que la relación con su hermano, cualquiera que pone muros de separación, en Cristo todo esto se derrota o se derriba. Cristo es nuestra paz, y esto lo hablaremos un poquito más adelante. Pero fijaos, ¿no? El hecho de que digamos o dijéramos la semana pasada, erais por naturaleza hijos de la ira, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con el que nos amó, esto lo decíamos la semana pasada, y sin embargo el mensaje de esta semana es el mismo. Antes estábamos sin Dios, pero en Cristo hemos sido hechos cercanos. Y lo que decíamos es, Jesús, Andrés, no pone condiciones al encuentro con Él. Quiero decir, Él no espera que cambiemos para venir a buscarnos, sino que nos viene a buscar en cualquiera sea nuestra situación. Y lo bonito es que Él no se conforma con dejarnos como estamos. Él quiere transformarnos y tiene poder para hacerlo. Y escuchándote, y ahí vamos con preguntas que me gustaría que te atrevieras a responder tú, Tirsa. A ver. Te vamos a poner a ti en el desafío de contestar, pero vienen preguntas, porque si Cristo nos reconcilia, si Cristo es nuestra paz, si Cristo elimina el muro de separación entre nosotros, si Cristo ha eliminado ese tema de las enemistades, vienen preguntas. ¿Por qué hay tantas divisiones, disputas y problemas en las iglesias? ¿Será que no creemos el Evangelio o que no lo enfatizamos lo suficiente? Sigo con mis preguntas, a ver si las puedes contestar. Si la cruz de Cristo puede reconciliar a judíos y gentiles que no se hablaban, que se escupían, que se odiaban mutuamente, ¿qué no puede hacer por nosotros la cruz? ¿Hay alguna disputa que no pueda ser resuelta a los pies de la cruz? Estas serían mis preguntas. Tirsa. ¿Ya? Sí. Seguro que no quieres Hay ninguna pero más. no te quiero abrumar. A ver, en principio no deberíamos tener ninguna disputa. O sea, precisamente la esencia de la cruz es esa, acercarnos, que además el texto lo dice muy bien, el versículo 13 al 16, ¿vale? Sí. Dice, estabais lejos y ¿qué hace la cruz? Nos Os acerca. Y nos acerca mediante sangre, además. O sea, es algo muy... Hacer una unión, un pacto de sangre, es así. Es algo importante, es algo duradero, ¿de acuerdo? Pero es que además dice, si seguimos un poco más, dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ya no somos pueblos distintos. Volvemos otra vez a la unidad. Tú puedes tener la cultura que quieras, no pasa nada. Cuando estás en Cristo estamos unidos en eso, ¿no? Somos uno. Y derribamos, como decíamos, la pared que hay en medio. Pero seguimos y dice, estamos enemistados entre nosotros. Eso es, sí.
Y la cruz lo que hace es quitar esa enemistad. Poner esa, si queréis, esa barrera, pero es una barrera más que una barrera, es un puente. Cuando tenemos un puente significa que hay algo debajo. ¿Vale? Entonces la cruz es ese puente que hace que nos acerquemos a nuestra enemistad y en la cruz, en el centro, tiremos fuera, al fondo, nuestras enemistades para poder seguir pasando juntos, ¿no? Sí. Es un poco la idea de reconciliación. No sé si te he contestado todas las preguntas. No, me contestas. El hecho es que en la cruz, fíjate, yo tengo mi respuesta pastoral. Si hay enemistad es porque hemos perdido de vista la cruz. Siempre. Porque tú puedes tener enemistad hacia actitudes, pero nunca hacia personas. Es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que haces, pero no por eso voy a dejar de amarte. Es posible que tu actitud me haga daño, entonces me alejo, pero siempre estaré ahí cuando lo necesites. Una cosa es el hecho de que en la Iglesia haya problemas, esto es inevitable. La Iglesia no está solamente compuesta, lamentablemente, por personas convertidas, sino por personas que están o en procesos de conversión todavía, están conociendo, y por personas que rechazan la gracia. Esa es la realidad. Pero en la cruz, cuanto más nos acercamos a Cristo, menos sentido tiene la enemistad entre nosotros, porque Cristo nos reconcilia. Y ahí, Andrés, te voy a hacer otra pregunta a ti. Comentabas y explicabas un poquito el muro literal de separación que había entre judíos y gentiles en el templo de Jerusalén, y ese cartel que decía, oye, aquí no pasa ninguno que no sea judío, ¿no? ¿Qué es para nosotros el muro? ¿O cómo podríamos explicar en una sociedad donde no existen muros, vamos a decir, literales, cómo lo podríamos explicar? Bueno, al final el muro es un símbolo de todas aquellas cosas que nos separan. Desgraciadamente, pues en las iglesias, las relaciones entre hermanos, todos conocemos gente que no se habla entre nosotros. Y es duro y es difícil entender que esto pasa en la iglesia, pero pasa. Claro, el problema es cuando nosotros, en vez de mirar a la cruz, miramos nuestras heridas, miramos nuestros rencores, miramos nuestros odios. Cuando miramos todo eso, no es que no nos vayamos a acercar, sino que nos vamos a ir alejando cada vez mucho más. Entonces, vemos aquí el claro ejemplo de que si miramos a Jesús, si es lo primero que hacemos, cualquier disputa, cualquier alejamiento que haya, se puede resolver. Se puede romper ese muro que tienes con ese hermano con el que no te hablas desde hace 10 años. Se puede hacer. Ahora, tenemos que mirar a Jesús, que puede parecer a veces difícil cuando tenemos otras cosas en la cabeza. Pero esto es una invitación a ello. O sea, para mí personalmente es una invitación a ello. Poner los ojos en Cristo, mirando esa cruz, todos los muros se rompen. A mí me gusta mucho la idea, estaba pensando, la voy a escribir para que no se me olvide, pero no se me va a olvidar. Fíjate que dices, la cruz elimina muros, pero el pecado crea barreras. Totalmente. El pecado, el orgullo. Nosotros a veces nos empeñamos en levantar barreras entre nosotros que en Cristo no deberían estar. Y es triste, ¿no?, que hagamos la contrapartida de lo que Cristo está queriendo hacer. Cristo nos quiere reconciliar y nosotros, lamentablemente, nos enfocamos más en lo que nos separa que en lo que nos une. Y esto es muy triste, es algo que deberíamos, por lo menos, replantearnos desde el punto de vista paulino. Y de esto hablaremos, ¿no?, porque mencionaremos la palabra reconciliar, la palabra paz. Hay tanto lenguaje de unidad en este texto, es tanto el corazón de la epístola que decíamos, el tema principal es la unidad de la Iglesia. Pues aquí, este texto que estamos diciendo rebosa de deseo de unidad. ¿En quién? En Cristo. Este es el que da sentido. Pero os voy a desafiar un poquito, compañeros, por el tema del versículo 15. Hay una palabra en el versículo 15, que es nuestra versión del 95, que tenemos la misma versión los tres, una reina Valera del 95 que nos ha regalado Safeliz. Hemos de decirlo, safeliz.com, para los que quieran buscar más información. Pero fijaos lo que dice el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades. Y hay personas que de alguna forma dicen que Cristo vino para abolir la ley. Y me gustaría que pudiéramos contestar a las preguntas que como adventistas siempre nos hemos hecho. ¿Será que la Biblia se contradice? ¿Será que por un lado Jesús dice que no vino para abolir, como vemos en Mateo capítulo 5, pero por otro lado sí que acabó aboliendo al morir, aboliendo la ley? ¿Cómo lo entendemos este concepto de abolir? Tirsa, va, anímate. Hoy me lo estás poniendo complicado. Hoy te lo pongo difícil. Voy a dejar descansar a Andrés. Primero tenemos que entender que Pablo no está hablando de los 10 mandamientos. De hecho, el mismo texto lo dice, sigue entre paréntesis haciendo la aclaración, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Sí. Nosotros le podríamos llamar, actualmente sería las normas, las costumbres. Las tradiciones. Las tradiciones. Tenemos ahí y así parece que lo entendemos mejor, ¿no?
las leyes, imaginaos, es que es todo tan parecido. Los judíos en su afán, porque muchas veces relacionamos normas con algo negativo. En su afán de hacerlo bien, en su afán de proteger la verdad, crearon una serie de normas que acabaron ¿qué? Tapando esa verdad. La verdad se perdió oculta en ese tipo de costumbres, tradiciones, normas que estaban pensadas para proteger a ese pueblo, pero al final lo que hicieron fue taparlas. Entonces, Pablo está hablando de eso, de que no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de que hay muchas tradiciones, muchas formas de actuar que no nos dejan ver la luz de Jesús. Y esas son las que hay que quitar, porque estamos formando una unidad nueva. Claro. Y al hacer una unidad nueva, son normas nuevas, por decirlo de alguna manera así más coloquial, ¿no? Ellos habían confundido vivir con santidad, que eso ya daba por sí la gracia, pero también al mismo tiempo el aislamiento, el elitismo. O sea, yo tengo que hacer una serie de cosas para pertenecer o para ser. Volvemos otra vez a nuestra época. Si es que parece que nos lo ha escrito a nosotros. Sí, sí. Además, Pablo muestra un gran respeto por los 10 mandamientos. O sea, si buscamos en Romanos, capítulo 3, versículo 31, dice, luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Sí, es enfático, Pablo. Es súper enfático. Sí, sí. Lo tiene claro. No hay ninguna duda de lo que está diciendo. Búscame, Óscar, porfa, el capítulo 7, versículo 12. 7:12 de Romanos. De Romanos también, y vemos que es lo mismo. En este versículo dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No rechaza en ningún momento la ley ni los 10 mandamientos. Entonces, hay cristianos hoy en día que consideran que a lo mejor el Antiguo Testamento, la ley, no le dan tanta importancia o se ha quedado obsoleta, pero lo que vemos en la palabra de Dios es que es importante para nosotros. Sí. Que entender el Antiguo Testamento, entender los 10 mandamientos, es importante y es útil para nosotros hoy en día. A mí me gusta mucho que sea el propio texto el que nos responda, ¿no? Sí. Y como habéis dicho bien, el apóstol Pablo está diciendo cualquier cosa que enemista a las criaturas, a los hijos de Dios, cualquier cosa que las separa, esto no puede venir de Dios, porque si tuviéramos que resumir la ley de los 10 mandamientos en una sola palabra, Jesús diría, es ama a tu Dios por encima de todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo dirá, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, el amor nunca puede separar, el amor nunca puede ser algo que genere enemistad. Sin embargo, los versículos 15 y 16 lo que dice claramente es así, aboliendo en su carne las enemistades. Lo que Cristo vino a abolir no es tanto... no es de nada la ley, sino todo aquello que estaba produciendo enemistad. Cristo viene a reconciliarnos, como decíamos el otro día. Este es el sueño de Dios, reconciliar, unir, hacer que estén juntos. Y el versículo 16 dice, y mediante la cruz, y ahí viene la palabra otra vez, reconciliar con Dios a ambos, está refiriéndose a esos dos pueblos que estaban separados, en un solo cuerpo, y ahora dice, matando en ella, en la cruz, dice las enemistades. Y esto es precioso porque lo que Cristo quiere hacer es reconciliar a dos grupos que por tradición y por costumbre, por ese aislamiento, ese elitismo con el que los judíos excluían de la salvación a todos los que no fueran hijos de Abraham, vivían. Claro. Cristo vino para romper eso y el propio Jesús vino para, de alguna forma, reconciliar. De hecho, hay un pensamiento maravilloso que dice, si la ley de Dios hubiera podido ser anulada, Cristo no tendría que haber muerto en la cruz. Y fijaos la profundidad de esto. Si Cristo vino para abolir la ley, ¿para qué murió entonces? Si pecado es la infracción de la ley y Cristo vino para anular esa ley, si la paga del pecado es muerte, ¿para qué murió? Y esto es algo que nos debería hacer pensar, ¿no? Los dos grupos, judíos y gentiles, aunque enfrentados entre sí, si algo tenían en común, y tenemos en común toda la raza humana, es que estamos unidos en nuestra enemistad natural contra Dios. Y eso es lo que Cristo vino a anular. Claro, es que en esa realidad Pablo les está enseñando a los dos grupos que la reconciliación de estos dos grupos que no se hablaban para nada, que estaban completamente separados, se unen, se reconcilian en la expiación que hace Jesús. O sea, no es una reconciliación basada en la abolición de la ley, sino es una reconciliación basada en el sacrificio que hace Jesús. Porque la ley es una ley de amor y es una ley de gracia que al final es lo que necesitamos todos. Claro. Era lo que necesitaban los gentiles, era lo que necesitaban los judíos y es lo que necesitamos nosotros también hoy en día. Claro, es que tanto gentiles como judíos, nosotros, nuestro problema no es la ley, sino el pecado.
Nuestro gran problema no es que la ley sea, como dice Pablo, santa, justa y buena. Es que el problema es que nosotros en nuestra condición no podemos apreciar la belleza de la ley. Entonces Cristo no vino a abolir esa ley, porque eso es el que no tenía problemas, era la ley. El problema éramos nosotros, que éramos incapaces por naturaleza de apreciar la bondad de una ley que representa o refleja el carácter de Dios. Así que creo que desde nuestro punto de vista, el propio texto bíblico nos habla de que lo que Cristo vino a hacer es anular todo aquello que el ser humano estaba estropeando por sí mismo. Y esto es muy bonito. Y aquí dice, en el versículo el 17, gracias, y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y que estabais cerca. Él es nuestra paz, dirá un poquito antes. Y yo os pregunto, ¿qué significa que Cristo es nuestra paz? Es un tema interesante. La palabra paz, sobre todo si vamos al origen, al hebreo, ¿no? Que allí estamos en un sitio donde el griego, el hebreo, o sea, eran bilingües. El lenguaje bíblico. El que no era trilingüe, ¿no? Y entonces lo entendía muy bien. Es que la paz no es ausencia de conflicto. Tenemos esa visión de que la paz es no tenemos problemas. Todo me va bien, todo es maravilloso, no tenemos problemas, no tengo discusiones. Pero en realidad la paz lo que significa es estar bien a pesar de los problemas. Y eso, mira, lo podemos ver en Romanos 5.1. A ver si os suena. Seguro que este texto, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Ahí está la esencia de la paz. El mensaje de Pablo. Jesús, el Evangelio. ¿Cómo lo presenta el Evangelio de Jesús? Como la fuerza de la paz, ¿no? Sí. La paz divina. Recordad que Jesús habló mucho de la paz. Sí. Mi paz tengo, mi paz os doy. Juan 16 dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Y luego en Juan 20 o 21 tenemos paz a vosotros. Jesús quería transmitirnos paz. Tranquilos. El mensaje de Jesús era, tranquilos, claro, que estoy al mando, que va todo bien. No que no vais a tener problemas, sino que tenéis que estar tranquilos porque yo llevo el mando. Claro. El shalom divino, ¿no? El shalom que nos invita a vivir de una forma determinada dentro de la Iglesia, ¿no? La paz que Dios nos da nos debería ayudarnos, Andrés, a ser una Iglesia muy específica. Yo te pregunto, ¿qué implicaciones tiene esa paz de la que dice, Él es nuestra paz? Versículo 14, que antes no lo encontraba. Él es nuestra paz. Y Tirse decía, la paz no es solamente ausencia de conflicto, la paz es reconciliación con Dios en primer lugar, pero también reconciliación los unos con los otros. Y es de lo que estamos hablando. ¿Tú cómo lo explicarías? Bueno, al final, Pablo nos está diciendo que el resultado de esa paz es que somos conciudadanos, somos miembros de la familia de Dios. Si os dais cuenta, en los tiempos de hoy en día, ¿cuánta gente no ansía paz en su vida? ¿Cuánta gente no pagaría lo que fuese por la noche dormir tranquilo? Es así. Sí. Es que cuando puedes dormir tranquilo, con una conciencia tranquila, eso no está pagado. Y esto es también lo que se está refiriendo, ¿no? Formar parte de la familia de Dios, formar parte de un grupo de personas en los cuales quizá a lo mejor no te hablabas con tu hermano hace 25.000 millones de años, pero ahora, porque has mirado a la cruz y los dos habéis mirado a la cruz, ahora sois hermanos. Esto es maravilloso. Y en eso es lo que tendría que ser la Iglesia de Dios. Claro. Qué bonito sería, ¿no? Que el templo santo del Señor fuese formado por esto y que nos conociesen, porque podemos tener diferencias los unos con los otros, pero si miramos todos a Jesús, nos reconciliamos. Es así. Y este es el énfasis que hace Pablo. Andrés, muchas gracias, en el sentido de que decir, la paz tiene implicaciones prácticas. Ya no sois extranjeros. Ahora sois conciudadanos. Sois un edificio que juntos vais creciendo. Estáis siendo edificados. Y la pregunta que viene a mi mente es una pregunta que quizás no tenga respuesta, pero la pregunta es, ¿podríamos decir que solo somos iglesia cuando vivimos esa paz? ¿Solo somos iglesia cuando vivimos la paz que Dios nos da? ¿Cuáles serían los síntomas positivos de una iglesia que vive la paz de Dios? Porque esto es un deseo que nos damos, la paz de Dios. Shalom, nos decimos. Está bien, pero ¿cómo es una iglesia que vive la paz? Es que siempre lo decimos, y sobre todo en nuestro ambiente, que tenemos la suerte de poder haber trabajado con tantas iglesias, ¿verdad? La iglesia no es el edificio. Porque sí puede poner iglesia o no. ¿Cuántas veces hemos ido a grupos pequeños, en una casa, en un parque? La iglesia es la comunidad. Es el grupo de personas que está junta, que tiene a Jesús al frente y en su corazón y que vive para Jesús. Entonces, ese grupo de personas va a tener paz. Y cuando nosotros tenemos paz, y eso es muy interesante, la iglesia va creciendo. Claro, es una iglesia que crece, porque la iglesia no es algo estático, inamovible.
No somos siempre las mismas personas. La Iglesia crece, ya sea porque viene gente nueva, porque los niños aparecen, pero la Iglesia tiene Cuando hay paz, la Iglesia crece. Exactamente. Sí. Y la Iglesia debe crecer. Totalmente. Además es que a Satanás, yo sinceramente creo que no le asusta que tengamos miles de iglesias, sino que tengamos una iglesia unida que vive y practica la paz de Cristo. Yo creo que eso es lo que de verdad le asusta. Claro. A él no le asusta que haya muchas iglesias, lo que le asusta es que la iglesia esté saludable. Exacto. Y este es el mensaje de Pablo. Es decir, mira, en Cristo hemos sido reconciliados y eso tiene implicaciones prácticas. Y es un llamado que nosotros también hacemos desde nuestra pequeña plataforma de Escuela Sabática Viva a los que nos están oyendo. Escucha, cristianismo no es cuánto sabes, sino cuánto practicas, ¿no? Por eso Jesús dijo, ¿sabes qué? Es importante cuánto amas a Dios, pero también es importante cuánto amas a tu prójimo. En Juan leemos, ¿no? Cualquiera que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso, porque las implicaciones de la reconciliación tienen que ser horizontales. Y con esto terminamos. La unidad de la Iglesia, y esta es nuestra conclusión, muestra al mundo y al universo que el plan de Dios funciona y que está en marcha. Por eso el diablo ataca constantemente esta unidad. La unidad solo se puede conseguir a medida en la que nos acercamos a Cristo, porque ese es el único camino para la unidad que Dios desea. Así que muchísimas gracias por el estudio, compañeros, de estos versículos. La semana que viene nos adentraremos en el capítulo 3. Espero que podáis seguir estudiando, que tengáis paz y que viváis en salud esta semana. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.